Hola, amados hermanos de la Iglesia Boleyana de Chía, el pastor Carlos Moreno, su familia. Un saludo muy especial desde aquí, desde Maicao, La Guajira, desde el proyecto de la base misionera internacional La Guajira. Primero que todos queremos saludarles, decirles que estamos muy contentos de saber que para este mes de julio vamos a tener la representación de la Iglesia Boleyana de Chía acá en la base misionera. Estamos esperándoles para poder brindarles un tiempo en el cual podamos tener una experiencia misionera en este lugar y que pueda ser de mucha bendición para todos. Así que también agradecerles a la iglesia por el apoyo, por sus oraciones por este proyecto y también por el apoyo económico que continuamente están haciendo para el proyecto de la base misionera. Así que un saludo en el día de hoy, que van a tener su culto misionero, y entonces les dejamos este video como un video que muestra lo que normalmente desarrollamos cuando estamos acá en el trabajo en el campo. Un abrazo desde la base misionera La Guajira, Pastor José Pérez con toda su familia. Dios les bendiga. Gracias, Dios mío, Señor. Oramos para que sigas bendiciendo a estas familias, para que ellos puedan bendecir también a otros. Y te damos gracias porque nos permites estar aquí. En Colombia. Bueno, como ya escucharon al pastor José, quien es el que hace la obra ya, el que está encargado junto con su familia allá en La Guajira, hoy es nuestro culto misionero en pro de nuestro viaje hacia La Guajira, el cual es el 16 de este mes. Ya prácticamente en 2 semanas el equipo que vamos a estar allá salimos a hacer la obra y que sea Dios moviéndose allá, amén. Bueno, pero así como en La Guajira, también acá en Colombia tenemos bases misioneras en el Amazonas y en Chocó, y en algunos otros lugares también hay personas, siervos de Dios, haciendo la obra en los diferentes lugares. Y así como en Colombia, también tenemos lugares como en Estados Unidos, como en Kenia, en España, en la India, y pues bueno, especialmente allá en La Guajira, que es en donde vamos a estar en los próximos días. Entonces, no sé si tengamos el video para mostrarles el equipo. Vamos a contarles un poquito de lo que se está haciendo en cada uno de estos países que ya les mencioné, para que ustedes también sepan y tengan en sus oraciones, y los que hayan sentido el llamado misionero, invitarles a que den ese primer paso, ese salto de fe, que no es fácil, porque lo reconozco, no es fácil dar ese salto, pero Dios se encarga y Dios toma el control, y nosotros tenemos que saltar al ruedo y confiar en el Señor. Amén. Entonces, Dani, ¿tienen el video, por favor?
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo.
Amén. Bueno, las personas que vieron en este... Si ese aplauso es para Dios, que sea mucho más fuerte, mi amada iglesia. Amén, amén. Bueno, acá ya los que no conocían al equipo que vamos a ir a La Guajira, acá en el video nos pudieron conocer. Como les mencioné, ya prácticamente en 15 días estaremos ya allá en La Guajira. Bueno, antes de continuar, quiero que, bueno, ¿dónde están los niños? Caminando, caminando, caminando. Bueno, mientras los niños salen a su iglesia infantil, les cuento que, bueno, ya se dieron cuenta que en los diferentes países también se está haciendo una obra bastante fuerte, en donde hay hermanos en la fe que están y dieron ese salto de fe y creyeron en Dios porque, bueno, hacer la obra no es fácil y hay países en los que hacer la obra efectivamente no es fácil. Por las condiciones, por la parte religiosa también, que a veces es bastante fuerte, y bueno, algunos otros factores que marcan esta dificultad. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible y simplemente tenemos que creerle a Él y decidir lanzarnos al ruedo, mi amada iglesia. Entonces, sin más que decir, le doy paso a nuestro pastor que nos trae una palabra y dispongámonos para que el Señor nos hable. Bendiciones para todos. ¿Ve? Sean bendecidos. Amén. Bueno, bienvenidos a la casa del Señor. Como se pueden dar cuenta, estamos en nuestro culto misionero. Todos estos arreglos, la mayoría fue hecho por los niños o el W Kids la semana que anterior, en su escuela bíblica de vacaciones. Y bueno, seguimos hoy con nuestro culto misionero, donde estamos resaltando esa razón de ser de la iglesia. El motivo por el cual el Señor nos puso aquí en esta tierra es para compartir de su mensaje. Y en esta oportunidad, un equipo aquí de la iglesia salimos para La Guajira del 16 al 23 de julio. Entonces rogamos sus oraciones y todavía hay oportunidad para que usted nos apoye también económicamente. Queremos bendecir los niños, como les hemos comentado. La iglesia boleyana allí en Maicao tiene la bendición de estar ministrando en un colegio que tiene más o menos 300 niños. Prácticamente la iglesia boleyana es la capellán de ese colegio. Tenemos las puertas abiertas para ministrar y es una bendición que no muchas iglesias tienen, de estar al frente de un colegio oficial. Entonces les animamos a que ustedes nos puedan apoyar con esto en dinero o los kits escolares, crema dental, etcétera. Todo lo que podamos llevar no sobra para aquella comunidad de La Guajira. Vamos a entrar en la palabra del Señor con un tema relacionado con nuestra culto en el día de hoy, y es saber que tenemos una misión en el mundo. Decía esta mañana que qué triste es que de pronto no tengamos claro que todos ahora en Cristo tenemos un propósito, una razón de ser. Por algo nacimos en esta tierra, en este lugar donde haya nacido usted y ahora esté, tiene un propósito, una misión. Y decía qué triste es que de pronto nos levantemos cada mañana sin saber qué vamos a hacer, o solamente para trabajar y trabajar y trabajar
o estudiar, comer, dormir. Solamente eso. Sería triste. Pero ahora en Cristo Jesús debemos entender que tenemos un propósito trascendente, eterno, algo espiritual, algo de bendición para los demás, y es poder compartir, testificar de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Para eso vamos a tomar Juan capítulo 20, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Versículo 19 en adelante está en el párrafo que se llama Juan capítulo 20. Jesús se aparece a sus discípulos. Juan 20, 19. Y dice la palabra del Señor ahí, si tiene su Biblia, eso, ábrala o préndala si la tiene en el celular. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se habían reunido por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén. Amén. Encontramos en este pasaje una riqueza preciosa, algo muy, muy especial. Es el primer día de la semana, horas de la tarde. En la mañana se había aparecido Jesús, su primera aparición en su resurrección. Recordamos la historia. María Magdalena, la otra María, se aparecen los discípulos, etc. Y en este momento, en este pasaje, es la segunda aparición, el primer día de la semana. Primer día de la semana. Aquí se rompe la tradición por la ley que el día principal era el sábado, Shabbat, el día de descanso. En Jesús las cosas cambian y rompe esto, y por eso la iglesia cristiana toma el día domingo, el primer día de la semana, el día que resucita Jesús, lo toma ya como el día principal. Hoy, por eso está usted en esta casa. Usted no está aquí en la casa, en este lugar, para ver en la cara al pastor o para ver en la cara a algún amigo que se encontró. Usted está aquí en este lugar precisamente el primer día de la semana para adorar, glorificar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un principio que encontramos en esta primera frase, digamos así. El día domingo, el primer día de la semana, tiene que ser el principal día nuestro de la semana, como hijos de Dios. Por eso debemos tenerlo como algo no negociable, que ese primer día nos reunimos en comunidad para alabar el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y debemos tomarlo como un principio, no congregarnos cuando sintamos, no congregarnos de vez en cuando tengamos ganas o no, debe ser un principio en nuestra vida cristiana. El congregarnos, no solamente para alabar al Señor y venir al servicio, venimos rápido, lo hacemos y nos vamos, sino para hacer vida de comunidad.
de encontrarnos, de compartir, de edificarnos, tener un tiempito de poder relacionarnos. Ese es. Aquí encontramos en este pasaje, entonces, este detalle tan importante. Primera de Corintios 16:2. Nos los van a colocar ahí en la pantalla. Precisamente alrededor del primer día de la semana, Pablo dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El primer día de la semana entonces nos invita aquí, Pablo invita a los corintios a que se recoja algo de acuerdo a lo que hayamos sido prosperados. Encontramos la generosidad. Ese primer día, como una ofrenda al Señor, le recomendaba Pablo a los corintios: recojan algo especial. Y no esperen a que yo vaya, sino ustedes háganlo de corazón. Generosidad. O sea que el primer día de la semana debe ser algo especial para nosotros, para estar en familia, para compartir. Por lo regular es el día de descanso. Aprovechemos bien ese día. Porque mucha gente la pasa toda la tarde pegada al televisor. Toda la tarde. Qué bueno hacer cosas productivas, algo que nos sirva como familia, como personas, el primer día de la semana. Luego dice el Señor, dice la palabra que en ese primer versículo, dice en el versículo 19, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estaban las puertas cerradas. Dice que por miedo a las autoridades judías, cerradas las puertas. Y el término cerrado, en la palabra en griego utilizada ahí, significa estaban trancadas, bien cerradas. Por dentro le han puesto hasta una tranca a esa puerta. Tal era el miedo que tenían los discípulos. Y era normal, porque si le habían hecho lo que le habían hecho a Jesús, ¿cuánto más a los discípulos? ¿Cuánto más a sus seguidores? Entonces tenían razón. Yo no sé usted si ha tenido experiencia de estar también encerrado por circunstancias, cerrado físicamente. Bueno, hace poco tuvimos por la pandemia del famoso COVID, estuvimos encerrados, con miedo que nos contagiaran. No podíamos salir, también por ley, no podíamos salir. Estamos en un mundo vulnerable. Pero yo no sé a cuántos de ustedes recibimos la confianza en Jesús de Nazaret. Nuestra confianza en Dios, aunque pasara lo que pasara, estábamos seguros. Y hoy usted y yo debemos darle gracias a Dios. Que estamos aquí sentados, si usted está sentado acá, debe darle gracias a Dios y que el famoso COVID no se lo llevó. Y si se lo hubiera llevado, ¿qué era de su vida? ¿Cuántos de los que se los llevó el COVID, en qué lugar están? ¿Dónde estarán? El problema no es morirse, el problema es saber si estamos en Dios. Si se va usted para el cielo, o se va para el infierno. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Yo quisiera que en esta mañana pensáramos en eso. Hay situaciones que nos encierran y nos podemos morir. Y no importa que usted sea joven o sea adulto, la muerte no respeta edades. El asunto es cómo nos vamos a presentar delante de Dios. Encerrados estaban los discípulos. Yo no sé usted también si ha tenido la experiencia de estar encerrado por situaciones emocionales.
Conocemos como pastores casos de personas que por la depresión, por la ansiedad, se encierran en un cuarto y hasta no quisieran abrir las cortinas, sino encerrarse ahí. No quieren ver a nadie. Situaciones difíciles, dramáticas del ser humano. Pero ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, debemos apreciar la mano del Señor y apreciar el shalom de Dios. El shalom de Dios. La palabra de fe que el Señor nos da. A los discípulos les dijo paz, que significa, el término paz significa conciencia de reposo y contentamiento que surge de ello. Conciencia de reposo y contentamiento que surge del reposo, de la tranquilidad de espíritu. ¿Cuánto nos afanamos nosotros? ¿Cuánto nuestro espíritu se levanta, se agita? Porque no disfrutamos o no tenemos una revelación profunda de lo que es el shalom de Dios, la paz de Dios. Jesús vino y se apareció a sus discípulos. Pasó las puertas cerradas, las atravesó y se presenta para darles una voz de aliento a sus discípulos. Pero también hay una situación relacionada con el encierro y es el siguiente. Debemos, de otra manera, ver el encierro. Debemos encerrarnos con el Señor. Estar a solas con el Señor. Mateo 6:6. ¿Qué dice Mateo 6:6? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay encerramientos que debemos anhelar. Amén. Estar a solas con el Señor. Cuando estamos a solas con el Señor tendremos victoria en público, victoria frente a las circunstancias difíciles de la vida. Ese encerramiento debemos anhelarlo con el Señor. Pero a veces los afanes de la vida, las carreras, vamos para arriba, vamos para abajo y a veces hasta nos jactamos que tenemos tanto trabajo. Hasta los pastores también nos pasa eso. Tengo tanto que hacer. Y se nos olvida encerrarnos con el Señor. Dos clases de encerramiento. Hay un encerramiento que es por las circunstancias de la vida, pero es otro que tenemos nosotros que anhelar en la presencia del Señor. Yo les animo, iglesia querida, anhelemos ese encerramiento en la presencia del Señor, disfrutar de su presencia, el lugar secreto, en otras palabras. Entonces tendremos victoria frente a las circunstancias que se nos presenten. Dejar las carreras. La razón de tanto estrés de la gente, la razón de tanto estrés es que no nos detenemos a encontrarnos con el Señor y queremos arreglar las cosas a nuestra manera, en lo que lo primero se nos ocurre a nosotros. Debemos consultar con el Señor. Y es humano que sintamos dificultades como la experimentaron los discípulos. En el versículo 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, ¿qué les dijo? Pasa a vosotros. Les mostró las manos y su costado. ¿Y qué pasó entonces? Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Detengámonos en ese cuadro. Les dice, pasa a vosotros, y luego les muestra las manos y les mostró su costado.
Aquí hay una revelación tremenda para usted y para mí como discípulos del Señor. ¿Cuántos discípulos hay en esta mañana? ¿Cuántos discípulos hay en esta mañana? Una cosa es ser creyente, otra cosa es ser visitante, visitante de una comunidad, y bienvenida a las visitas, pero el Señor está interesado en tener discípulos. Discípulos, el que sigue al Señor de cerca, el que lo ama, el que le obedece su palabra. Ese es el verdadero discípulo. El que le sirve, ese es su discípulo. A ellos entonces les muestra las manos y su costado. Les mostró las marcas de su martirio y la causa de su muerte. Ahora les está diciendo prácticamente, mire, mi cuerpo glorificado, he resucitado, yo les prometí que iba a resucitar y ahora se presenta ante ellos. Mis queridos, aquí nosotros encontramos a ese Cristo glorioso que ha vencido el pecado, la muerte y el infierno, que debe ser una revelación también para usted, mi querida iglesia, y para mí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted y yo, los que nos hemos encontrado con Cristo Jesús, ya no podemos estar bajo el imperio del pecado. No nos puede dominar el pecado. El pecado está a las puertas, pero no puede entrar a nuestra vida. Amén. La muerte segunda no tiene poder sobre nosotros. El infierno no tiene cabida en nuestros planes eternos. El único que tiene cabida en los planes eternos es el cielo. Pocos dicen amén. Ni los líderes dijeron amén. ¿O quién de los que está aquí tiene planes para el infierno? Si tiene planes para el infierno, no le ha pensado, hoy tiene que usted entregar su vida a Cristo Jesús. Gálatas 6:17. Gálatas 6:17. Ingeniero de audiovisuales. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, decía Pablo. Del sufrimiento por causa de Jesús. Aunque el sufrimiento de Jesús fue con connotaciones de vida eterna. Las marcas de Pablo por causa del servicio. Pero usted y yo también deberíamos llevar las marcas de Cristo en nuestra vida. De una entrega, de un servicio con compromiso, con entrega, con pasión. Amén. Jesús entonces les muestra a ellos, a los discípulos, sus manos y su costado, y ellos se regocijan. Le está diciendo, yo soy el mismo que morí, ahora he resucitado. Mis queridos, necesitamos una experiencia con el Cristo resucitado. No con el Cristo moribundo y que como que inspira lástima en la cruz, como tienen me disculpa si hay algún hermano católico, pero los hermanos católicos tienen al Cristo allá todavía en la cruz colgando, implorando que lo bajen. Yo tengo un Cristo que ha resucitado y está en la gloria del Padre y está intercediendo por mí y por usted. Por eso, nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestra vida tiene que ser totalmente diferente si hemos entendido quién es Cristo para nosotros. Amén. Necesitamos esa experiencia, mi querida iglesia, para vivir una vida en victoria. No importa las circunstancias, no importa lo que vivamos, siempre, mis queridos, el Señor Jesucristo nos da la victoria. Amén. Esta mañana escuchábamos un testimonio de una hermana, precisamente que
de su experiencia con Cristo Jesús. Jesús, en el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, por segunda vez, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. 21a, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Por segunda vez les dice, paz a vosotros. Esta segunda paz tiene otro sentido. La primera paz a vosotros es para que estén tranquilos, ¿cierto? Se regocijan. Es lo que usted puede experimentar en su vida cristiana. Muchos se quedan en la primera shalom, pero necesitamos un segundo nivel de esa paz. Pero ese segundo nivel conlleva un envío, un compromiso. Amén. No nos podemos quedar quietos, inmóviles. Conocimos del Señor y ya. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? ¿Qué les dijo? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ya no fue para la tranquilidad, no fue para que estén tranquilos, porque quítese el miedo. Ya están sin miedo. Ahora, como el Padre me envió, yo los envío. Su presencia trae paz, regocijo, el miedo desaparece, pero ahora viene la revelación de la consumación de su obra en la cruz del Calvario, que trae la reconciliación entre Dios y el hombre, trae la reconciliación. Es lo que nosotros debemos experimentar, querida iglesia, y todo aquel discípulo tiene que vivir en paz con Dios. Tiene que demostrarlo, tiene que tener esa vivencia, pero a más de vivirla, de tenerla en su vida, tiene que comunicarla. Tenemos que comunicarla